Buen día, nosotros somos estudiantes de Psicología, segundo semestre en la Universidad Minuto de Dios, y en este video vamos a hablar de la corteza, las capas de la corteza y las funciones de estas capas. La corteza está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve las superficies de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y de decisión. La corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de célula y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. La corteza cerebral comprende dos hemisferios, derecho e izquierdo, separados por las cisuras interhemisféricas. Los hemisferios contienen cisuras o circunvoluciones y surcos que dividen a cada hemisferio en 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. Tipos de corteza. La arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza. La paleocorteza está en medio de camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de racionamiento y de pensamiento abstracto. También encontramos las capas de la corteza. Estas son 6. Iniciamos con la capa molecular, que es conocida también como capa plesiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una red de fibras neuronales. La segunda capa, capa granular externa, está formada en su gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen los axones hacia otras zonas de la corteza y hacia distintos destinos subcorticales. La capa granular interna, esta capa está formada por una masa compacta de células estrelladas y la mayoría de sus células reciben aferencias de la zona del tálamo. La quinta capa es la capa piramidal o capa ganglionar. Esta quinta es en gran cantidad de células piramidales, en gran tamaño. Sus filamentos están dispuestos horizontalmente. También forman la banda interna de Glinger. La sexta capa, capa multiforme o polifórmica, la última de estas capas, está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. La estructura de la corteza cerebral está dividida por 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Iniciamos con la localización y las funciones en la corteza cerebral. El lóbulo frontal del cerebro se escapa especialmente por el hecho de estar involucrado en las funciones ejecutivas. Estas funciones son las que asociamos con la cognición y la toma de decisiones, el metapensamiento, la gestión de memoria de trabajo, la planificación, el control de la propia conducta y la cognición social. También encontramos la corteza motora. La corteza motora es la parte del lóbulo frontal que involucra en los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos voluntarios. El lóbulo parietal. Integración sensorial. La integración y el procesamiento de la información sensorial proviene de diferentes canales. El procesamiento de la información simbólica, en la que incluye procesos seleccionados con el lenguaje y la utilización, y el procesamiento de la información numérica, algo básico para poder contar y realizar operaciones matemáticas. Integración sensorial.
Seguimos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está situado en la zona posterior del cerebro, por detrás del lóbulo parietal y temporal. Se encarga del procesamiento visual. En el lóbulo occipital contiene el área visual primaria, secundaria y de asociación. El lóbulo temporal es un área de asociación auditiva. Se encuentra la corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro son encargadas, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva. Ahora vamos a hablar de las neuronas. Las neuronas son la unidad básica del sistema nervioso central. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas. Tipos de neurona. Las neuronas se pueden clasificar según su morfología externa. Tenemos las neuronas unipolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido, que sale del soma y actúa a la vez como dendrita y como axón. Suele ser neurona sensorial, es decir, aferente. Las neuronas bipolares tienen dos extensiones citoplasmáticas, prolongaciones, que salen del soma. Una actúa como dendrita de entrada y la otra actúa como axón de salida. Suele localizarse en la retina, en el vestíbulo o en la mucosa olfatoria. La neurona multipolar son las que aunan nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada, o sea, dendritas, y una sola de salida, un axón. Se encuentra en el cerebro o la médula espinal. Según la dirección del impulso nervioso también podemos clasificar las neuronas. Las neuronas aferentes es el tipo de neuronas sensoriales que reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores a órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Y las neuronas eferentes, estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como son los músculos o las glándulas. Las neuronas según el tipo de función que desempeñan. Las neuronas sensoriales envían información por los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en su mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje de la mano al sistema nervioso central que interpretan que es frío. Las neuronas motoras, este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar el movimiento. Las interneuronas, una interneurona también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encarga de realizar funciones más complejas y actúan en actos reflejos. Muchas gracias por la atención brindada. Espero que este video sea de utilidad para todos.